llamada se está grabando. Esta llamada se está transmitiendo. Mando nota de esta llamada. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches con todos. Hoy siendo 3, vamos 3 del 02 de febrero del 2026. El día de hoy vamos a hacer un par de ejercicios de movimiento relativo, ¿sí? El enfoque está basado en lo que es movimiento relativo. Mandé por el grupo de WhatsApp, mandé los ejercicios, así que bien chicos, ahora vamos por aquí. Bien, tengo un ejercicio, miren, tengo el ejercicio 7, no sé por cuál quieren empezar. No sé cuál les llamó más la atención, chicos. El último, el del tren, este que estoy marcando. El del tren. Sí, podremos empezar por el tren. Bien, vamos por aquí. Dice, vamos con este problema. Bien, perfecto. Vamos con el problema entonces. Bien, ¿qué nos dice el problema? A ver, vamos por aquí. ¿Qué nos dice el problema? Dice, justamente voy a subir un poco el brillo porque así está todo el brillo, la luz. Dice, un tren marcha de oeste a este con una velocidad constante de 25 kilómetros por hora, ¿ok? Ok, bien, vamos hasta aquí, vamos bien. Eh, bueno, ¿qué más nos piden? Durante una tormenta, las gotas de lluvia observadas desde una ventana lateral del tren caen con una velocidad constante de 20 metros, formando un ángulo de 53 hacia el oeste con la vertical. Determina el módulo de la velocidad de la misma, ok, de la misma con respecto de la Tierra. Y luego, justamente, ¿qué más nos piden? Luego nos piden allá, bueno, nos dicen que la respuesta es 15 metros sobre segundo. Y luego nos piden allá justamente cuál es el ángulo que forman las gotas de lluvia con la vertical si el tren estuviera detenido. Ok, bien. Entonces, bueno, entonces vamos por aquí. Bien, tengo esto. ¿Cómo podríamos sacar información? Primero tenemos que sacar información, ¿no? Tenemos que sacar datos. ¿Ok? Vamos a sacar datos. Voy a sacar esto. Voy a sacar datos. ¿Qué tengo de datos? Tengo datos. Sería justamente que la velocidad del tren, claro, la velocidad del tren. ¿En cuánto va? Tiene 25 kilómetros por hora. Bien, entonces, eh, bueno, ¿qué más? Tenemos que va ¿hacia dónde va esto? De oeste, va hacia el este, ¿no? Chicos, para todos, esto es la coordenada, ¿no? El famoso no sé, ¿sí? El famoso no sé. No sé. Bien, entonces, yo tengo esto, ¿ok? Bueno, el famoso no sé. Entonces, ¿voy de dónde? ¿Voy de dónde? Del oeste al este, ¿ok? O sea, quiere decir que yo estoy yendo así, como el tren estoy yendo así en esta dirección. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien, perfecto. A ver, quiero que sigan analizando. Ahora, la lluvia. A ver, vamos, ¿cómo va la lluvia? De cierta forma ya llegando a la dirección a la que va Claro, el ¿no? tren. Exactamente. Entonces, bien. Entonces, yo tengo esto, ¿ok? Bueno, ahora me dice que las lluvias observadas desde la ventana lateral caen con una velocidad constante, ¿no? Durante las lluvias, o sea, la lluvia va a caer básicamente, nada más. ¿Ok? Bien.
Entonces tengo que caer la lluvia. Bueno, vamos bien hasta aquí. Entonces, tengo ahora la velocidad de la lluvia, ¿no? No tenemos nada más. Sí, solamente... ¿Ya? Bien, entonces tengo la velocidad de la lluvia. Entonces dice que se observa que la velocidad de la lluvia, dice desde la ventana. Entonces la velocidad de la lluvia, ¿cuánto sería? La velocidad de la lluvia. 20 kilómetros por hora. Chicos, ahí me escuchan, se apagó la compu, creo. A ver si ahí me escuchan, espero que la grabación se haya quede mantenido. Ya, listo, un segundo que se me apagó la compu. Ok, sí, se acaba de salir. Ya bien, ahí entró la compu, a ver. Bien, un segundo entró la... eh, ahí estamos. Ya, ahí está restaurando, chicos. Bien, la grabación creo que sí se detuvo. Ah, no, sí, sí, sí. No, chicos, sí sé que sí se mantuvo la grabación, se está manteniendo la grabación, así que bueno, bien. Entonces, hasta aquí, bueno, estábamos sacando información, ¿no? Estábamos sacando información, de lo que era el ejercicio, ¿ok? Así que bueno, bien. Entonces, teníamos la velocidad. ¿Qué más teníamos? Teníamos que, formando un ángulo 90 y... Claro, podríamos ver. Ahora lo vemos. A ver, Y ahora. luego lo que caen, o sea, en lo que chocan con la ventana, se podría decir, del tren. Claro, miren, nosotros tenemos que formar un ángulo 53 hacia el oeste. O sea, quiere decir que las gotas de agua, o sea, ¿cómo cae? Algo así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo que cae así? O sea, es como si el tren pasara por aquí. El tren pasara así. Y claro, y o sea, es como que el tren estuviera por aquí. Este tren lo voy a reflejar un rectángulo y ya está. ¿Sí? Chicos, el relativo lo tienen que justamente relacionar. Y yo tengo esto. Entonces, ¿qué tengo de esto? Yo tengo que cuánto vale justamente formar un ángulo de 53 al oeste. Entonces, quiere decir que esto es un ángulo de ¿cuánto? De 53. ¿Todos de acuerdo ahí? Entonces, yo voy a sacar la velocidad de la Tierra, la velocidad del tren, así. Velocidad del tren es 25 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, yo sé que la velocidad de quién. Ahora, yo sé que la velocidad del tren, de las gotas, en este caso,
respecto de la Tierra. Las gotas del agua respecto de la Tierra, ¿qué velocidad tiene? 20 kilómetros, ¿no? Todos de acuerdo que las gotas respecto... Porque ¿desde dónde se está analizando la imagen, chicos? Porque el ejercicio lo dice, mire. Del origen. Claro, ¿no? Dice observadas. ¿Qué dice? Observadas desde un punto, ¿no? Bien, perfecto. Entonces tengo esto. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Ok? Bien. Entonces, bien, tengo esto. Bueno, vamos viendo ahora qué más es lo que hay. ¿Ok? Bien. Bien. Tengo esto. Bueno, vamos bien hasta aquí. Entonces ya tengo la velocidad. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos Yo, que profe, descomponer. ¿Sí? Pau. bueno, sí. Hice un ejercicio similar hace un tiempo, como cuando empezábamos las clases, y era algo así de descomposición. Si quiere, mando una foto. Claro, sí, ahora tenemos que descomponer lo que sería el vector de la velocidad de la lluvia respecto de la Tierra. Sí, porque O sea, esta tenemos es la la velocidad velocidad. del auto respecto a la tierra, de las Claro, gotas del auto, y falta ahora de las gotas sobre la vereda, exacto. Entonces nosotros tenemos la que velocidad de la caen. lluvia, entonces tenemos que descomponerla así de dos maneras. Velocidad de la lluvia, no sé cómo decirle, del agua en el eje X, y aquí hacia abajo, la velocidad del agua respecto de... ¿Así, Pau? ¿A eso te referís? ¿Hacer esta descomposición? Lo mío era más, o sea, según lo que hice era, el- había tres sujetos, por así decirlo, el móvil, la tierra y el sistema de móvil, en Ok, donde ya tendríamos la velocidad del tren, tenemos con qué velocidad cae las gotas al tren, y nos valdría averiguar las gotas, o sea, la velocidad de las gotas que nosotros vemos durante la vereda. Igualmente ok, envío una pero foto, para ver si justamente se aquí entiende nos mejor piden ahí. hallar, claro, aquí nos piden solamente hallar la velocidad de las mismas respecto de la Tierra, claro, respecto de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que Por necesitamos para eso, encontrar la velocidad respecto de la Tierra? Miren, chicos, para encontrar la velocidad respecto de la Tierra, la velocidad respecto de la Tierra, ¿quién sería? La velocidad respecto de la Tierra sería la velocidad respecto de la Tierra del tren, ¿sí? De la Tierra, en este caso. A ver, ¿todos de acuerdo ahí? ¿Todos de acuerdo? Menos quién. Sería la velocidad respecto de la Tierra, que sería del eje X, menos la velocidad del tren respecto de la Tierra. ¿Ok? O sea, sería esto. ¿Sí? La velocidad, la velocidad en este caso es la velocidad de la lluvia respecto de la Tierra. Este es del agua. De R que lo había puesto al principio, este es agua. Este es velocidad de la lluvia respecto de la Tierra. Agua respecto de la Tierra. Entonces, yo tengo esto, que va a ser la resta. ¿Por qué? Porque justamente yo sé que la velocidad del agua, justamente nuestro sistema de referencia, ¿hacia dónde está, chicos? Así, ¿no? Hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, bien, ¿todos de acuerdo ahí? Entonces, ¿quién es la velocidad, digamos, del tren respecto a la Tierra? Está yéndose al otro lado, que sería como el positivo, ¿no? Y la que está en contra sería, en este caso, justamente, ¿quién sería? Pero nosotros estamos haciendo la velocidad justamente del agua, respecto del agua. Entonces, si yo hago respecto del agua, claro, si yo hago respecto del agua, nuestro sistema de referencia sería así, hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Todos de acuerdo? Porque lo estoy haciendo respecto del agua. El agua nos damos cuenta que, digamos, va hacia este lado, ¿no? Como estas flechitas. ¿Sí? Entonces, yo sé que la velocidad respecto del agua, respecto a la Tierra en el eje X, menos la velocidad del tren respecto de la Tierra. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar la velocidad, que en teoría dice que tendría que salir 15. Corroboremos, ¿no?
Chicos, primero, ¿cuánto nos sale la velocidad en X? A ver, esta, porque la de la Tierra yo me la sé. ¿Cuánto vale la del X? 20. Sale 20 para todos, a ver. ¿Sería qué? Ah, no, perdón. 20 por el coseno de 53. La velocidad del agua respecto de X sería ¿quién? 20 por coseno de 53. Velocidad del agua respecto de X sería 20 por seno de 53. A ver, Por el coseno de 53, ahí me da 12,03. ¿cuál? Por el seno. Coseno, ¿Por el coseno cuánto da? 12,03. 12,03. Sí, ahí Valentina también lo dijo igual. 12,53. Ya, ya, lo dejamos en 12. En seno, 0,03, profe. Bueno, sí. 0,3. Ya, 15,97. 15,97. 16. Ujú. Ya, 15,97. 16. Ok. Un segundo. Ya, listo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora, tendríamos que corroborar algo, chicos. El ángulo. ¿Hacia dónde sería, chicos? El ángulo aquí, este más el ángulo. Porque dicen que el ángulo formado hacia el oeste con la vertical. Miren, chicos, aquí hay un pequeño detalle. ¿Con quién yo lo formé? ¿Todos se dan cuenta con quién lo estoy formando? Con la horizontal. Con la horizontal. El ángulo es con la vertical. Con la vertical. O sea que dice que el ángulo va a estar acá, 53. O sea, quiere decir que en vez de ser aquí en el X coseno, va a ser seno. Va a ser seno. Y aquí sería coseno. Y sería, cambio los papeles, ¿no? Sí, O pues no sea, quiere cambiaría, decir que nos acá es regresaría lo mismo. 16. Claro, ¿no? O sea, que acá arriba es 16 metros sobre segundos y abajo ¿cuánto es? 12,03, ¿no? Listo, ya tengo. Entonces yo quiero saber la velocidad de la Tierra respecto, la velocidad de la Tierra respecto, la velocidad de la Tierra, ¿quién sería en este caso? Eh, ¿Quién sería la velocidad del tren respecto de la Tierra? ¿Quién sería? Esto, ¿no? Sería negativo. Sería en este caso, ¿quién sería? Negativo porque justamente el tren está hacia la derecha y como yo tengo una flechita, entonces sería el 16. Sería menos 16, porque el tren iría hacia la derecha. Entonces, como tengo que la velocidad es 16, pero es una flechita hacia atrás, en este caso es una flechita hacia atrás, entonces por eso pongo negativo. Esto es igual aquí. La velocidad del agua, de la velocidad en este caso respecto de la Tierra, ¿sí? El agua respecto a la Tierra. La velocidad de la Tierra respecto del agua, yo sé que la velocidad del tren, perdón, la velocidad del tren respecto del agua, ¿quién es? El 25, ¿no? Entonces, hago las cuentas, me sale 25 al otro lado, me sale que la velocidad del agua respecto de la Tierra, la velocidad relativa respecto a la Tierra, entonces, esto sería ¿cuánto? 9, ¿no? Chicos, pero todos nos damos que la velocidad del agua es la componente, estoy encontrando solamente la componente, ¿no? ¿Qué componente sería? Componente X. Ahora, ¿qué me faltaría? ¿Qué componente me falta? ¿Qué componente me faltaría? La de Y. ¿Cuánto vale la componente Y, chicos? Ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto vale la Y? La velocidad del agua respecto a la Tierra en el I, ¿quién era? El 12, ¿no? ¿Sí? Pero a mí me piden el vector velocidad, me dicen. Determina el módulo de la velocidad, o sea, me piden el módulo de la velocidad. ¿Cómo se hace el módulo de la velocidad? A través de Pitágoras. El módulo de la velocidad sería la componente x al cuadrado, o sea, sería 9 por 9, 81, más 144. Esto me da, si no me equivoco, 5, 5, 22, 225. Sí, a ver, todos me ayudan con eso. 225. Sí, profe. Y da bien, a raíz de 15 sería. O sea, ¿Y 15. cuánto vale esto? La raíz de 15. Perfecto.
Chicos, ahí, no sé por qué me quedé solamente en el tema del ángulo y lo puse en el X, pero no me fijé que decía con la vertical. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Les puede pasar que podemos suponer algo, pero al final no, ¿sí? Eh, sí, chicos, la unidad de medida es kilómetros por hora, todo, todo, tal cual, sí. Acostumbrados a utilizar metros por segundos, kilómetros por hora, kilómetros por hora. Sí, todo, todo está en unidad de kilómetros por hora. Chicos, a veces las unidades se me pasan, pero cuando es, digamos, algo muy importante, siempre pongo las unidades fijas, ¿no? Pero las unidades son kilómetros por hora, ¿ok? Chicos, las unidades, obviamente cuando hay un parcial, obviamente todo cambia, ¿no? Porque somos más, en este caso, eh, cuidadosos con lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, hasta aquí quiero saber si todos vamos bien. Bien, bien. Ah, sí, justo ahí mandó una su compañero una imagen. Bien, chicos, esta primera parte, entonces, el primer ítem lo tenemos. Hasta aquí, chicos, ¿todos bien? Claro, miren, y ahora la siguiente pregunta me dicen cuál sería el ángulo que justamente formaría, ¿sí? ¿Qué es lo que me piden? Justamente me piden hallar si justamente si el tren estuviera detenido. Entonces, si yo tengo que el tren está detenido, chicos, entonces yo tengo, por ejemplo, nosotros sabemos que la tangente del tren, por ejemplo, la tangente del ángulo, ¿quién sería? Cateto opuesto, ¿no? ¿Quién sería el cateto opuesto del tren? En la componente en X, ¿no? Velocidad en X. El cateto adyacente sería el Y. ¿Todos de acuerdo? Miren, yo hago la tangente del ángulo. O sea, imagínense que el ángulo no es 53, es un ángulo cualquiera. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Que yo hago tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, ¿qué sería? El de I, ¿no? Miren, porque el de I cierra el triángulo. Y el adyacente es esto. A ver, quiero saber si todos están de acuerdo, porque no tengo la imagen. A ver, de nuevo. Alejandro, Valentina, Cande, Evelyn, Iván, Paola, Jesús, Celeste. Ok, entonces, tengo esto. Ahora me dice y me aclaran justamente el tren está detenido. Entonces, si yo tengo que el tren está detenido, entonces quiere decir que solamente va a tener esta componente 9, de 9, ¿no? Solamente va a tener la del 9, que no va a tener la del 25, solamente va a tener la del 9. La del 25 no. Todos de acuerdo que no tiene la otra, solamente va a estar con la del 9. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser que 9 sobre la DI. La DI se mantiene constante porque no varía. ¿Cuánto vale la DI? 12. ¿Cuánto vale 9 sobre 12, chicos? ¿Cuánto es 9 sobre 12? 3/4. Debes 3 cuartos, claro, ¿no? Porque sacamos tercia, tercia. Ya, listo. Hagan el arco tangente. El ángulo va a ser arco tangente de 3 cuartos. ¿Cuánto es el arco tangente de 3 cuartos? Y ese va a ser el ángulo que nos piden. 36,86. 36,86. Chicos, quiere decir que si está detenido, ya no le vamos a la velocidad de la Tierra va a ser esta, la velocidad del agua respecto a la Tierra va a ser esta. Ya no se le va a restar la del tren respecto del tren. O sea, ya no se le resta el 25, por eso solamente nos queda la del 9 y nos sale 36,86. ¿Cuánto nos tiene que dar? 37. Bueno, lo redondeando, 37, ¿no? A cifras significativas. Bien, chicos, este ejercicio, a ver, ¿todos me entendieron? Ok.
Bien, chicos. Bien, hasta ahí todos bien. A ver, me avisan si todos vamos bien. Bien, perfecto. Bien, chicos. Bueno, bien. Ok, chicos. Espero que aquí hayamos entendido bien. Eh, bien, entonces. eh, Bien, vamos bien hasta aquí, chicos. ¿Ok? Bien, vamos ahora a hacer otro ejercicio. A ver, vamos con el ejercicio. Vamos con el 4 a ver qué onda con el ejercicio 4. Primero les voy a dar chance de leerlo, ¿no? Mientras que voy para tomar un poco de agua, les doy chance de leer el ejercicio y al menos plantearse cómo lo podrían hacer, ¿ok? Vamos, chicos. Bien, chicos. Bueno, bueno, ¿cómo vamos ahí, chicos? ¿Alguien lo intentó plantear? Más o menos. Ok. A ver, a ver, perfecto. Bien, a ver. Eh,
No sé si está bien, profe, lo que yo hice, pero establecí la ecuación y como no hice las dos velocidades del barco respecto, o sea, en este caso, la balsa respecto al río más la velocidad del agua respecto a la tierra, lo sumé y me dio la velocidad de la balsa respecto a la tierra. Y como dice Ok, que va del sur a este, por decirlo, como va justo en el medio, el ángulo creo yo que sería de 45 grados y así podemos encontrar los vectores, velocidad. ok, bien, a Ya ver, que, ya que, vamos, ya que tenemos el valor de, por así decirlo, de la hipotenusa. ok, vamos a ver, vamos a hacer. ¿Qué nos dice? Dice, un río corre rumbo al norte con una velocidad de 7 kilogramos. Un hombre atraviesa en balsa con una velocidad, a mí me cuesta un poco el tema. Ok, bien. Chicos, yo creo, a ver, una de las maneras de poder, en este caso, hacer este ejercicio como tal, yo les recomiendo, en este caso, yo les recomiendo justamente hacer esto, o sea, tipo, de toda esta historia, yo les recomiendo, en este caso, hacer esto. Miren, traten de graficar, chicos. Chicos, la tablet se me va a apagar en cualquier momento. Igual yo voy a seguir en este caso con la compu, ¿ok? Pero pasa que el cable se movió y está un poco como que se ha malogrado, creo, el extremo y por eso es que no la está cargando. Entonces, por eso es que va muy lento. Igual, no sé si se dan cuenta, la pantalla está en 2%. ¿Ok? Igual aguanto un segundo. Pero chicos, para movimiento relativo, lo que yo les recomiendo es graficar, chicos. Así no entiendan el ejercicio. Miren, imagínense un río. Graficamos un río. Perfecto. Tengo justamente un río recorre rumbo al norte. O sea, ¿hacia dónde va? ¿Cómo es la palabra? No sé. No sé, ¿no? O sea, quiere decir que como es un río como perpendicular, ¿no? Va al norte, ¿no? Entonces quiere decir que, digamos, la corriente va como así. ¿Ok? Va como así la corriente. Listo. Un hombre atraviesa en una balsa con una velocidad respecto del agua de módulo hacia el sureste. Imagino que debe ser sureste. Sureste. O sea, quiere decir que está yendo así, pero en vez de ir así directo al norte, está yendo al este. O sea, quiere decir más o menos por aquí. ¿Todos de acuerdo ahí? O sea, yo estoy cruzando. Listo. Nosotros sabemos que este hombre va a cruzar con una velocidad, ¿no? Una velocidad. Pero nosotros sabemos que va a cruzar con, si está de manera oblicua, va a tener dos coordenadas esa velocidad, ¿no? Una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Todos de acuerdo ahí? Dice, es decir, son iguales componentes hacia el sur, iguales componentes hacia el este. Claro, miren, acá estoy yendo hasta el sur y acá estoy yendo hacia el este. Chicos, entonces si estos son iguales, ¿qué quiere decir? Que el ángulo es de 45 grados. Claro, el ángulo es de 45, esto nos podría garantizar que ambos son iguales, o también yo podría averiguar quién es la velocidad, ¿no? Si yo sé que velocidad en X es igual, o sea, la velocidad, ¿quién sería? O sea, imagínense, si yo hago hipotenusa, quiere decir que la raíz cuadrada de todo esto, por ejemplo, si esto vale 20, quiere decir que 20, ¿cuánto es? No, 5, pero no, respecto al lado 5. 5,3, la velocidad es igual a la raíz cuadrada, velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Pero como justamente ambas son iguales, esto es lo mismo que nosotros tengamos dos veces la velocidad de X elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? O sea que yo puedo calcular la velocidad de esta manera. Saco la raíz cuadrada del 5,61 y me queda dos veces la velocidad en X. Luego a este resultado de la raíz cuadrada lo divido entre 2 y saco la velocidad en X. Y otra vez a este resultado le saco la raíz cuadrada y encuentro la velocidad en X. Y ya encuentro quién es la velocidad. Todos hasta ahí, chicos. A ver, hasta ahí, ¿todos bien? Porque yo no sé la velocidad, pero, a ver, me garantiza que justamente podría ser 45, pero capaz no es 45, pero solamente tiene la misma velocidad. Entonces, esto es más seguro. Sería el triángulo de hipotenusa. Hasta aquí. ¿Todos de acuerdo? Dice, calcule el vector velocidad de dice, elige el sistema de coordenadas y calcule el vector velocidad de la barca respecto a la costa. Ok, listo. Entonces, hasta aquí, chicos, el problema. Miren,
hay, por ejemplo, una de sus compañeras que mencionó que por ahí no entendía el tema. No sé si ahí con este planteamiento de esta gráfica, en este caso, o sea, este planteamiento de lo que estamos haciendo, que es dibujar un vector, o sea, dibujar una imagen, proyectarse, imaginarse el movimiento. No sé si hasta aquí, vale, te quedó un poco más claro, o sea, con esta imagen que estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, chicos, eso es movimiento relativo. Esto es lo bueno de física, chicos, que no es tan abstracto como lo que... No es como cuando ven análisis matemático, cuando ven álgebra, transformaciones lineales, proyecciones, que es por ahí como un poco más engorroso. Pero esto sí, esto lo pueden imaginar. Listo, entonces yo tengo la velocidad de esto, la velocidad del agua a la costa. Nosotros sabemos que la velocidad del agua a la costa es justamente 7 kilómetros, ¿no? Entonces me dice, calcula el vector velocidad. Chicos, ¿cuál sería el vector velocidad? Todos de acuerdo que el vector velocidad a la costa, vector velocidad del barco a la costa, ¿quién sería? Esto, ¿no? La velocidad del barco respecto del agua, o sea, la velocidad de la corriente, ¿más quién? Más la velocidad de quién? Del agua respecto de quién? A la costa, ¿no? O sea, esta velocidad ahí. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Tiene esta velocidad ahí? Y listo, esa es la primera ecuación. Ese es el primer resultado vectorial. La velocidad respecto a la costa, ¿quién sería? Pongo coordenadas. En X, en este caso, las coordenadas, justamente voy a poner así. Justamente, ¿cómo me quedaría? La velocidad del agua, ¿quién sería? 7 kilómetros por hora. La velocidad de la costa sería el resultado de lo que dice, ¿no? Dice, si el ancho del río tiene 1 kilómetro de ancho, ¿qué distancia se desviará hacia el norte con respecto a ese punto para partir, digamos, al alcanzar a la orilla opuesta? O sea, quiere decir que quiere ir hacia la orilla. Entonces, si yo quiero a la orilla, me piden hallar la desviación, ¿sí? Nosotros sabemos que para la orilla, justamente, ¿el ancho del río cuánto es? Uy, chicos, se me apaga la máquina. Bien, bien, para hacerla corta. Hasta aquí, este primer punto, ¿lo entendieron? El ancho creo que sí. La distancia es 1 kilómetro. Bien, voy a pasarles el PDF antes de que se me apague la compu, se me apague la tableta. Bien. Chicos, vemos para este fin de conectarnos nuevamente, ¿eh? Les comenté que íbamos a volver a conectarnos. ¿Ok? El fin de... Chicos, si quieren este fin de semana podemos conectarnos, pero con temas más engorrosos. O sea, como cuáles, hidrostática, por ejemplo, movimiento relativo, y no sé si circunferencial les viene bien o se les parece complicado, lo podemos volver a hacer. ¿Ok? Bien, chicos. Puede ser que haya una posibilidad, chicos. Las clases máster, en este caso, hacen la recuperación, entre comillas, de las clases que deberíamos tener, ¿ok? Chicos, son de las clases que deberíamos tener, ¿ok? Porque si ustedes se dan cuenta en el cuadro, lo presento para que justamente lo tengan en cuenta antes de que se me apague el equipo. Bien, a ver, ahí creo que sí, ya ven todo. Chicos, creo que aquí en un ratito estamos, igual ahora lo continúo en el movimiento relativo aquí. Bien, chicos, puede ser que haya una posibilidad que el examen libre sea, en este caso, el horario todavía se va a confirmar, igual le mando una encuesta, me olvidé de mandar la encuesta del tema que quieren practicar, pero me imagino, chicos, que todos quieren practicar estos temas que son más engorrosos, hidrostática, movimiento relativo, y lo que sería, bien, sí, se me fue, bueno, se me apagó ahí la compu. Bueno, como les decía, chicos, ustedes imagino que quieren practicar esto, justamente esa parte, ¿no? Bien, presento aquí la pantalla. Presento aquí la pantalla. Bien. Me imagino que ustedes quieren practicar justamente esta parte, ¿no? Miren, lo que les mencionaba, ¿no? El tema de... no, aquí está, sí, aquí justamente debe estar. Aquí está el cronograma, chicos. Miren, claro, las clases máster justamente hacen la recuperación de estas dos clases, la del jueves y la del viernes, en el caso de que el examen sea el 10, ¿sí? Y por ahí tenemos una clase en estos días, o capaz un miércoles nos podemos conectar, miren, ¿ok?
un miércoles por aquí. Pero esa es la cantidad que yo les había agregado para este mes, que eran, digamos, más allá de las clases, porque las clases deberíamos, por ejemplo, la clase máster que tuvimos ahora fue como un plus. Pero en el caso de que no se llegue, digamos, al 10, bueno, la clase máster que tuvimos el sábado que se pudo grabar, reemplazaría, digamos, a esa clase, ¿no? Pero miren, chicos, tenemos jueves y viernes clase. Y yo creo que a estas alturas lo que podríamos hacer justamente es hacer, por ejemplo, este jueves y viernes trabajar un poquito nuevamente movimiento circunferencial, dinámica, cinemática, y dejamos lo más pesado, digamos, para el fin de semana, donde tenemos más tiempo, ¿ok? Y luego estas clases, estas últimas clases que tendríamos, en el caso de que el examen sea el 10, chicos, ¿sí? Si en el caso que no haya clases, veo para poder agregarles unas clases más. En el caso de que el examen sea después, porque no sé si sabían que hay un feriado largo, justamente, si no me equivoco, este 13. Creo que viernes, este 13 es feriado, ¿no? Creo que por el carnaval, ¿verdad? Sí, feriado largo. Pregunto a ver feriado largo, porque hay un feriado largo. Sí. Acá a ver, no, feriados largos. A ver, 26. A ver, próxima. Sí, plataforma 10, aquí es más confiable. Aquí hay feriados largos, a ver si no me equivoco. Sí, claro, sí, creo que era desde el viernes el feriado largo. Viernes, sábado, domingo, 17, creo que sí. Entonces, lo más probable es que hay una posibilidad, justamente chicos, de que sea feriado, entonces por ahí el examen final lo puedan pasar. Pero yo tengo entendido que, por ejemplo, UA 21 tiene examen el 10. Ya se confirmaron fechas de UA 21. Hay exámenes finales el 10. ¿Ok? Igual las clases, el intensivo, las pasaron todavía, los exámenes los pasaron para marzo. El intensivo creo que acaba el 6 de marzo, más o menos por ahí. Va a ser las fechas. Pero lo más probable es que sea fin de mes el intensivo de los libres. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar a libres del 2025 verano. ¿Cuándo fueron fechas? A ver, veamos el libre del 2025, ¿cuándo fue las fechas? La 20, viernes 16, restaurantes. Recuerdo que en el 2025 fue justamente, en el 2025 fue a fines, casi 15, 18 del mes de febrero. No sé si este año también sea a fines. Yo porque, por ejemplo, hay un feriado largo. Entonces, lo más probable es que sea después del feriado, pero eso, por ahí puede ser que sea antes del feriado. Entonces, por eso que yo les hago un hincapié en eso. O sea, las clases máster del fin de semana que vamos a grabar, justamente, bien, hablando de grabar, dejo de grabar.